Bueno, el objetivo del taller del día de hoy es poder hacer un análisis de estrategias de defensa de la biodiversidad en Guatemala, poder hacer una diferenciación entre algunos objetivos que tenemos, digamos, como organizaciones campesinas e indígenas, pero también objetivos que se tienen desde la posición académica, en este caso las universidades, como la Universidad de San Carlos, y poder también como poder hacer una relación de cómo trabajar conjuntamente para la defensa de la biodiversidad en nuestro país, que no tenga que ser una competencia entre las organizaciones campesinas e indígenas y la academia, sino debe de ser un complemento, que pueda haber un trabajo multidisciplinario, que podamos de alguna manera pues decir cómo el conocimiento ancestral también es tan válido como el conocimiento científico, y el trabajo puede avanzar de mayor manera integralmente en Guatemala sobre la biodiversidad. El taller se hace porque una de las principales amenazas que nosotros vemos a la biodiversidad son los organismos vivos modificados, que realmente son transgénicos. Ese es el nombre digamos, legal que tiene dentro del convenio de diversidad biológica. Es OVMs, organismos vivos modificados, pero son transgénicos. Es biotecnología moderna y nosotros vemos que es una amenaza latente en Guatemala, y hay demasiadas iniciativas e intentos de poder introducir los transgénicos a nuestro país sin ningún argumento válido que pueda decir por qué son necesarios y por qué se quieren aquí y quién los quiere, de quién es el interés de la introducción transgénica en Guatemala, cuáles son los intereses que hay realmente. Pues como pueblos o campesinos no vemos la necesidad de esto, tenemos tanta biodiversidad que no vemos que sea necesaria la introducción de transgénicos. También tenemos el análisis de las políticas internacionales, cómo las políticas internacionales también atentan a la biodiversidad y que realmente son las que tienen amarrado al país para crear leyes que van en función de intereses corporativos y no de los pueblos, como el hecho de decir el año pasado la ley Monsanto, ¿no? Que esa era parte de la UPOP, que la UPOP es un tratado internacional de protección de obtentores vegetales. Entonces tratamos de analizar, por ejemplo, Nagoya, que también tenemos el riesgo de la privatización del conocimiento ancestral de los pueblos, y también Cartagena, que el protocolo de Cartagena, pues que lo que realmente se hace en Guatemala es promover los transgénicos y no la seguridad de la biodiversidad en el país. Entonces eso es poder hacer un análisis de todos esos tratados. También el TIRFA, que también tiene ese interés comercial de nuestras semillas nativas. Bueno, lo primero es que tenemos que contemplar que Guatemala es centro de origen del maíz, de origen y de diversidad del maíz. Entonces, el problema con los transgénicos es que al final, si Guatemala decide dedicarse a la producción y a la utilización masiva, está en peligro como centro de origen. Ahora, si Guatemala quiere perder esa calidad a nivel mundial, pues será una decisión de país, ¿verdad? Pero de momento se considera un centro de origen y diversidad de las especies. Hay evidencias en otros países como México y Perú de contaminación genética de maíces, entonces de maíces nativos. En Guatemala se puede dar, incluso hay riesgo de que ya se pueda estar dando, debido a que estamos en medio de dos países que ya autorizaron el uso de transgénicos, como Honduras y El Salvador, ¿verdad? Y México, 3 países en ese caso. Las otras implicaciones es que, si bien es cierto, se ha documentado incrementos en la región centroamericana del rendimiento por área, es decir, cuántos quintales da por manzana. Sin embargo, no se nos dan los datos de cuánto sube el costo. Entonces la semilla que se usa para este caso es más cara y no puede ser cultivada y guardada de un año a otro, sino cada ciclo hay que estarla comprando. Entonces el costo para el productor se mantiene también alto, o sea que no vemos nosotros ventaja en que así, por ejemplo, le digan que van a producir 160 quintales por manzana, poder tener mejores utilidades, si de todas maneras va a gastar mucha cantidad de dinero en el tema de las semillas. El otro es también el peligro que hay de
que el ciclo del cultivo del maíz se reduzca la cantidad de empresas que producen semilla. En Guatemala hay mucho semillerista pequeño, ¿verdad? Y mediano, que está compitiendo contra esas grandes empresas. Entonces, el tema va a ser cada vez más monopolio de las semillas a nivel de compra para los pequeños productores. Entonces, esos son como los elementos principales ahorita. Hay un peligro tal vez adicional que mencionaríamos, que es el maíz es una especie que le llaman promiscua, en el sentido de que su cruzamiento es muy fácil entre un cultivo y otro. Entonces, si el maíz transgénico se siembra cerca de áreas que tienen especies nativas, la contaminación es casi segura, ¿verdad? Por la polinización. Entonces, son como los elementos principales. Hay otras desconfianzas en el tema de salud y en el tema del surgimiento de supermalezas, ¿verdad? En el tema de supermalezas sí está documentado, y en términos de salud para Guatemala, aunque no tenemos indicativos directos, sí se puede evaluar cómo ha cambiado el consumo de los guatemaltecos en los últimos 20 años de procesados ligados a transgénicos, con el aparecimiento de algunas enfermedades nuevas, digámoslo así, que anteriormente eran muy propias de gente de las ciudades, pero que hoy están apareciendo también en el campo. Y la gente de las ciudades es la que más consume procesados y es la que más consume derivados de la soya y del maíz transgénico. Bueno, actualmente en Guatemala lo que hay, por ejemplo, es muy concreto. Hay una política de biodiversidad que lo que pretende básicamente es impulsar leyes, dice la misma política, impulsar leyes que protejan la biodiversidad. Eso fue lo que trataron de hacer con la famosa ley Monsanto. En base a esa política propiciaron una ley que lo que hacía era afectar realmente aspectos relacionados con la protección de semillas locales, etcétera. Por eso fue el gran repudio a esa ley. Pero esa política lo que hace es eso, tratar de propiciar leyes. Por eso es que CONAP ahora pretende impulsar también un reglamento que en realidad, más que proteger la biodiversidad, pareciera que trata de revivir la ley Monsanto vía un reglamento. En base a esa política, insisto, esa política que hay lo que hace es decir que se promuevan leyes de protección en la biodiversidad. Ese reglamento que has querido imponer CONAP y que ha tratado de invitar a gente y sorprenderla diciendo con participación de ustedes vamos a aprobarla, en realidad no es con la participación. Quisieran que la sola presencia de organizaciones pareciera como el aval de ese reglamento, pero las organizaciones no se han dejado engañar y han dicho nuestra presencia no implica aprobar eso, más bien han estado en contra. Esa reglamentación, por cierto, la hemos analizado nosotros y si se llegara a implementar, consideramos que es inconstitucional, porque sabemos que un reglamento lo que hace es desarrollar una ley. La reglamentación es una facultad del presidente de la República para desarrollar una ley existente. Este reglamento pretende reglamentar el convenio sobre biodiversidad o sobre diversidad biológica que fue ratificado por Guatemala, que es una ley del país desde el momento que fue ratificado. Pero ellos lo que hacen es ir más allá de la reglamentación de ese reglamento. Ya solo ese hecho hace que el mismo sea inconstitucional, porque está prácticamente atribuyéndose facultades que le competen al Congreso. Ellos no pueden ir más allá del convenio porque estarían creando leyes nuevas. Por eso hemos dicho que eso ya es inconstitucional. Pero CONAP ha seguido insistiendo en querer impulsar ese reglamento.